Bienvenidos a Gabinete en la Sombra. En principios de los 70s, finales de los 60s, la droga principal que se introducía a los Estados Unidos era la marihuana, la cual requería muchas pacas y grandes cantidades de transporte para introducirla por parte de los grupos criminales. Mientras en Colombia, por una sustancia que habían algunos inventado en Perú, se estaba desarrollando fuertemente la cocaína, la cual en pequeños paquetes y en volúmenes mucho más reducidos se podía introducir más que la marihuana. Y entonces fue que los cárteles mexicanos empezaron primero a introducir esa droga colombiana y más tarde ellos mismos se dedicaron a introducirla. Ahora la droga contemporánea con la que sucede esta situación es con el fentanilo. El fentanilo ocupa un espacio muy pequeño, muy reducido. De hecho, unas pocas ampolletas pueden generar más o menos 1000 pastillas. Quizá una ampolleta de fentanilo puede generar 1000 pastillas y estas se pueden llevar en una mochila. Se puede atravesar alguien la frontera con una mochila. Entonces, eso ha hecho que crezcan exponencialmente las ganancias de los grupos delictivos que la introducen. Evidentemente, esto ha causado en Estados Unidos, por su letalidad, un índice de mortalidad increíble, geométrico. No sabemos todavía la magnitud del impacto que puede ser en el futuro, pero ya es un problema de seguridad nacional y de salud pública muy grave en Estados Unidos y en México, lo cual ha generado un diferendo entre los dos países. Bueno, hoy hemos invitado al general Oropeza, quien ustedes saben que fue director de inteligencia militar. También invitamos a Guillermo Fonseca, quien fue coordinador de asuntos internacionales de la PGR y agregado de la PGR en Washington, y también al maestro Renato Sales Heredia, que estaba en carretera y ahorita se desconectó, y vamos a ver si lo podemos conectar. Pero quiero en primer término agradecerle al general Oropeza y a Guillermo que estén con nosotros. Y general, si quiere darnos un comentario introductorio sobre el tema del fentanilo, por favor. Con todo gusto. El fentanilo es un fármaco clasificado como analgésico que se originó en los Estados Unidos en el año de 1959. En 1960 ya fue sintetizado y son derivados de las piperedinas de acción rápida, 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína, empleado en pacientes con dolor intenso o para manejar dolor después de las cirugías en cuidados paliativos. Lo interesante es ver de dónde viene la materia prima y también en qué países se maneja su fabricación. Desde luego que es China, y las materias primas, las piperedinas, vienen de Wuhan, donde tuvo su origen la pandemia. La pandemia, así es, ¿verdad? La presentación de puede ser en polvo, en pastillas, en gotas o en parches subcutáneos que son absorbidos al ponerlos en contacto con la piel. Pero vamos a remontarnos qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos a raíz de la guerra de Afganistán, en la cual intervinieron aproximadamente 1.300.000 ciudadanos estadounidenses. Pues a raíz de las grandes cantidades de bajas que ocurrieron, después del 2000 empezó a haber un uso indiscriminado del fentanilo. Y el fentanilo pues ha ido evolucionando. También se ha producido en Myanmar, la antigua Birmania, el fentanilo arcoíris de pastillas, y es conocido en las calles como la Dance Fever, el Apache, el Friends, el Goodfellas, el Murder, el Tango and Cash, y se vende en diferentes presentaciones, como ya les dije a ustedes. Un kilo de fentanilo vale $30,000 en los Estados Unidos. Ese kilo se puede transformar en 1 millón de dosis, que en el mercado equivaldrían a $20 millones. Entonces,
pero todavía hay otros peligros que aún el fentanilo, unos cuantos miligramos. Hagan de cuenta que una persona que se pone sal en la comida, ¿verdad? Esos miligramos pueden matar a una persona. Pero todavía la DEA alerta a las combinaciones que se hace con el fentanilo. ¿Cuáles son esas combinaciones? Lo más grave es que le pongan otra, como la xilocina, que es un agregado que le da letalidad, es, ¿no? Un agregado, o le pueden poner cocaína, les pueden poner otro tipo de nervantes. Ya se encuentra con nosotros Renato Sales. Renato. Adelante, por favor, con Renato. Renato Sales Heredia. Si puedes darnos tu comentario, Renato, te vemos que estás ahí inquieto en la carretera. Renato, ¿nos puedes escuchar? Sí, les escucho. Bueno, comento muy rápidamente porque tengo problemas de conexión. Sí, no importa, adelante. El fentanilo viene a ser un problema fundamental en la agenda bilateral con los Estados Unidos de América y habría que preguntarse... Sí. Creo que estamos teniendo problemas ahí en la conexión, Renato. Sí, el maestro Renato Sales Heredia, como va en carretera, creo que tenemos un problema ahí de conexión. Renato, si te pudieras volver a conectar, por favor. Memo, ahorita en lo que se vuelve a conectar el maestro Renato Sales Heredia, ahorita nos comentaba Renato de un punto fundamental antes de que se fuera, que es la complejidad con la relación bilateral. Un poco, Renato, si te puedes volver a conectar porque tenemos problema de conexión. De entrada, ¿qué es el fentanilo? Tenemos problemas ahí de conexión con el maestro Renato Sales porque va en carretera, pero él mencionaba algo de la complejidad de la relación bilateral, Memo. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Bueno, el tema del fentanilo se ha convertido en un irritante en la relación bilateral, particularmente que a partir de mediados de la década pasada, 2015-2016, cuando se incrementó precisamente los casos de sobredosis por el consumo, no del consumo directamente del fentanilo, sino como lo comentaba el general, de otras drogas que se les adicionaba fentanilo, o inclusive la producción de píldoras o de pastillas o de medicamentos para el dolor falsas, a las cuales le ponían alguna cantidad de fentanilo, ¿no? El fentanilo era un precursor antes para otras. Era un precursor. Es un medicamento, como lo señaló el general, opioide que se utiliza principalmente para procedimientos quirúrgicos o para reducir el dolor a pacientes oncológicos o con dolores muy fuertes. Sí. Sin embargo, se empezó desde mediados, bueno, los primeros aseguramientos, entiendo, de fentanilo en Europa se dieron en la primera década de este siglo. Y posteriormente fue evolucionando su mercado, pero el fentanilo como tal no se consume comercialmente o no se vende comercialmente, sino que se combina con otros medicamentos. Y a partir de 2015 ha sido un tema de conversación, alrededor de 2015, de conversación y de irritación entre ambos países, porque se ha señalado primero a las organizaciones mexicanas como los principales productores de fentanilo y los importadores a Estados Unidos. Entonces, como lo señalaba Renato, bueno, sí es un tema de irritación bilateral que se ha agravado cada vez que se acercan procesos electorales, como lo que estamos viendo actualmente. Y bueno, pues es un problema de adicción, es un problema médico, un problema de consumo, se convierte en un problema político y de procuración de justicia, que no necesariamente es el fondo ni la esencia del tema y cómo se debe de abordar. General y Guillermo, el fentanilo en sí mismo es una sustancia muy fácil de transportar porque comentamos que tan solo una ampolleta puede producir varias píldoras de este opiáceo que genera una adicción rápidamente. Su facilidad de transporte y evidentemente de comercialización es lo que ha provocado que crezcan exponencialmente grupos delincuenciales en cuanto a sus ganancias. Así es. Y
pues obviamente las entradas del Pacífico, porque viene de China, concretamente, como usted bien decía, de la provincia de Wuhan, aquella donde se dice que se elaboró, por cierto, ya el informe de la OMC dice que no fue un accidente, sino que fue algo quizá deliberado en la creación del COVID-19. Caramba. Entonces, hay un tema de por medio de que China es la que produce masivamente esto, y estamos en el marco de una guerra, General y Guillermo, de una guerra comercial, económica, también por el uso de los espacios del nearshoring, ¿no? Para que las inversiones que están saliendo de China tengan mayor cercanía con Estados Unidos. Que por cierto, China es en México la que mayor invierte en nearshoring, por supuesto. Y entonces, ¿cómo se combina esto con esta facilidad que tienen los grupos delincuenciales para comercializarla, transportarla? Pero ya que está en Estados Unidos, son grupos delincuenciales de los Estados Unidos que lo llevan a la zona de los Grandes Lagos, como dijo el canciller, o sea, la zona norte de Estados Unidos. Y evidentemente parece ser que el gobierno estadounidense no está haciendo demasiado por detener esas redes de comercialización dentro de su propio país. ¿Cómo ve usted eso, general? Bueno, yo creo que la DEA y el gobierno del presidente Biden están centrados, pero siempre le echan la culpa al otro, ¿no? Por ahí dijo nuestro presidente que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la época de Richard Nixon, del presidente Nixon, se hizo una gran propaganda, una gran comunicación de las drogas, que el que no sabía supo. Fue demasiado instructiva, que operó en sentido contrario, ¿verdad? Hizo más adictos. La promocionó. Yo creo que en los Estados Unidos, lo digo como cosa propia, debería de hacer una campaña, pero para esto, para reducir precisamente el consumo. La DEA está alertando precisamente del consumo de la zombie, o tranq, como se le conoce. Al fentanilo. Pero es el fentanilo con la xilacina. La xilacina no es de origen opiáceo, pero es un relajante, un sedante que se utiliza en veterinaria. Pero el mundo de las drogas es así. Están experimentando y cada vez están llevando nuevas experiencias para los adictos. Es alarmante lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y recuerdo que también se decía aquí de la cocaína. No, la cocaína va de paso. ¿No? ¿Qué pasó después? Yo les pregunto a ustedes, compañeros. Ahora somos un país también que está en el mundo, inmerso en el mundo de las drogas. Ahorita decimos que el fentanilo no se consume aquí. Esos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando... Hola, de nuevo regresamos aquí después de un leve corte involuntario. Estamos platicando el tema de la
conflictiva relación bilateral que están teniendo a últimas fechas México y los Estados Unidos, y cómo esto viene desde China, el tema de esta sustancia. Guillermo, tú que estuviste en la PGR, yo recuerdo que también en mi paso por ahí, me acuerdo del tema de la prohibición de los precursores Ajá. en términos del fentanilo, que se veía que tanto Estados Unidos y México estaban prohibiendo los precursores para ser los precursores. Es decir, en toda la cadena que tiene que ver del procedimiento químico. ¿Cómo ves ese tema? Mira, recientemente precisamente se ha discutido el tema de la posibilidad de prohibir el fentanilo, la importación del fentanilo. Y como has podido ver, hay distintas instancias, sobre todo especialistas médicos, que afirman que esa no es la solución. Yo coincido que esa no es la solución porque en un reporte de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se reporta que México solicitó fentanilo por las vías legales, la importación para el uso médico, alrededor de 4.6 kilogramos en el año de 2022. Y el gobierno está reportando 9 toneladas en decomisos. Entonces, no tiene relación en lo que se está utilizando y se está importando de manera legal con lo que parecería que se está produciendo de manera ilegal, y que los reportes que existen tanto de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, otras instancias de Naciones Unidas y el propio gobierno de Estados Unidos, es que ese fentanilo, de alguna manera se sintetiza, se afirma en los Estados Unidos, en México, y posteriormente ya en pastillas o en polvo, en alguna otra presentación, son llevados a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, me parece que el tema de prohibir los precursores no es la solución. Se hizo con los precursores de las metanfetaminas y sigue habiendo producción de metanfetaminas. Se le sigue imputando a México en los Estados Unidos como uno de los principales productores y que importan las organizaciones criminales de metanfetaminas en los Estados Unidos, y resulta que varios de los precursores que eran utilizados para medicamentos, principalmente para la gripa, están prohibidos desde 2003, si no mal recuerdo. Entonces, esa no me parece que sea la solución. Creo que hay un tema de coordinación, de cooperación entre China, Estados Unidos y México, para abordar el tema precisamente de cómo están llegando a los laboratorios. No puedo afirmar que todos los laboratorios sean en México. Yo creo que debe de haber laboratorios importantes en los Estados Unidos. Cómo están llegando esos precursores y cómo es que se están transformando esos ya en un producto final, que es el que se contienen estas pastillas o estas drogas, ¿no? Guillermo, y luego el general. Retomando un poco el tema. El asunto de que México es el culpable, pero ¿qué pasa con la comercialización que ocurre en los Estados Unidos? Renato, ¿ya nos escuchas bien? Aquí estoy. Déjame darte rápidamente adelante mi opinión sobre el tema antes de que me vuelva a desconectar. Adelante. Pero muy ágilmente, mira, en mi opinión, el fentanilo es fundamental en la agenda bilateral, nuestra relación con los Estados Unidos de América, porque es un producto altamente demandado por ellos. Rápidamente, ¿qué es el fentanilo? Un opioide, se produce en laboratorio, como sabemos, 50 veces más poderoso que la morfina, que la heroína, 100 veces más poderoso que la morfina. Viene a sustituir a la goma de opio que se cultivaba en el Triángulo Dorado, y es altamente demandado por los norteamericanos porque en el 2015 asistimos a la prohibición de la venta de oxicontina y de tramadol en Estados Unidos por las demandas contra los Sackler, contra Purdue Pharma, contra Bayer. De hecho, Bayer debe $250 millones todavía a Nueva York por no anunciar en las etiquetas de los productos que el producto era altamente adictivo, que el Oxycontin, un opiáceo, era altamente adictivo. Entonces, a los norteamericanos se les ocurre prohibir una sustancia que genera gran adicción sin atender sanitariamente el asunto, es decir, no se atiende como un tema de salud, sino como un tema punitivo, y esa gran cantidad de adictos, pues lo que hace es consumir, buscar cómo consumir. ¿Qué pasa cuando se prohíbe un producto altamente demandado y no se genera un sustituto? Se genera un mercado negro. Los mercados negros siempre se regulan a través de la violencia. Hay que asistir a la prohibición del alcohol, igualmente en Estados Unidos, la prohibición de la cerveza en México.
Cualquier prohibición genera clandestinización del producto, genera informalidad en la venta y genera mafias alrededor que controlan esta situación. El fentanilo se demanda en Estados Unidos y las muertes por sobredosis en Norteamérica corren paralelas a las muertes por enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada. Basta ver la cifra que va de 36,000 muertos en Estados Unidos por sobredosis en 2015 a más de 100,000 en 2021, 2022, y las muertes en México por enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que corren de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes a 27 homicidios por cada 100,000 en el mismo periodo. ¿A dónde vamos con eso? Que hay una estrecha relación entre las armas de fuego que vienen de Estados Unidos y el fentanilo que va de México a Estados Unidos. ¿Por dónde llega el fentanilo o los productos con los que se hace el fentanilo? Pues por Manzanillo fundamentalmente, y entonces eso explica por qué Colima viene a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Y yo hace un rato en una charla comentaba que tuvimos nosotros 87 homicidios dolosos en 2022, con una población de menos de 1 millón de habitantes en Campeche, y Colima tuvo más de 870 homicidios en ese mismo periodo, en solo un año, 2022. ¿Cómo se explica esto? Pues por Manzanillo y por el arribo de las piperidonas y de los productos con los que se elaboran. La situación en la frontera en el país, en Zacatecas, que conecta con las fronteras, San Luis Río Colorado, Tijuana, Tamaulipas y demás, es la que estamos viviendo, pues por el cruce del fentanilo, que es altamente rentable. Un garrafón lleno de fentanilo equivale a hectáreas cultivadas de goma de opio sin el trabajo que implica la goma de opio. Los dos grupos, tanto el cártel de Jalisco Nueva Generación, que controla Colima, como el cártel de Sinaloa, se disputan el mercado negro del fentanilo por las enormes ganancias que reditúa. Eso ha generado un enfrentamiento entre los grupos y la situación de violencia imperante en el país, que no tiene que ver con quién gobierna, cómo gobierna el país, sino tiene que ver con un problema geopolítico de mercado, de oferta y de demanda, que hay que entender como tal, como un problema de oferta y de demanda, para situarnos en el contexto. Así, a grandes rasgos. Oye, Renato, pero también platicamos con Memo y con el general el asunto de que cuando llega a Estados Unidos, las redes de comercialización allá, las redes negras de comercialización allá, los grupos delincuentes en Estados Unidos, no se pone mucho la atención de parte del gobierno del norte en cuanto a eso. ¿Qué hay que van hacia los lagos? No es que no se pongan la atención, no difunde las capturas de este grupo. De hecho, hace cerca de 3 años se capturó a un grupo de narcotraficantes norteamericanos en Boston, vinculados con mexicanos, en relación con fentanilo precisamente, que es en donde a los norteamericanos les preocupa mucho las sobredosis por fentanilo, porque no están muriendo ni afroamericanos ni latinos, están muriendo WASP, están muriendo blancos, anglosajones blancos, protestantes, en Filadelfia, en Boston, en Washington, en Nueva York, y cada vez más. Entonces, no es un tema estrictamente norteamericano ni un tema estrictamente mexicano, es un tema, insisto, geopolítico, porque tiene que ver también con Asia. A Manzanillo ingresan más de 3.200.000 contenedores cada año. ¿Tú crees que se puede revisar cada contenedor de los que vienen de China o Medio Oriente, Japón, Vietnam, Taiwán, en Manzanillo? Imposible. Bueno, nos vamos a ir a un corte ahorita y regresamos con el Renato, el general, y con Guillermo Fonseca. Nos vemos en un momento, no se vayan. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Bueno, aquí está la caricatura de nuestro caricaturista oficial, Fernando Morales. Pues aquí el tema del fentanilo, la muerte, ¿no? Barabara. Guillermo, ¿qué opinas de lo que dice Renato? Allá en las... pues también cómo están comercializando los grupos delincuenciales de Estados Unidos la sustancia cuando llega allá.
¿Cómo ves, Guillermo? A ver, para mí creo que la estrategia claramente ha mostrado que es fallida, no es la correcta. Llevamos desde principios del siglo pasado con las primeras convenciones internacionales en materia de heroína, etcétera, que no ha funcionado Renato, estamos al aire, Renato. Estamos al aire, no te preocupes. Adelante, Guillermo. No ha funcionado la estrategia de prohibición, no ha funcionado la estrategia de un combate, vamos a decirlo de alguna manera, pero militarizado. O sea, los grupos SWAT que se generaron en Estados Unidos surgen a partir de esta lucha contra las drogas, no ha funcionado. Y finalmente, para mí, desde mi punto de vista, Estados Unidos ha administrado el problema. No, algún funcionario que en paz descanse decía que el sistema de Estados Unidos es como un tiro de precisión cuando el sistema en México es como un tiro de escopeta, ¿no? Entonces, no es que sea más eficaz el estadounidense, pero parece que es mejor administrado los recursos para ir en contra estratégicamente de ciertos grupos o de ciertas personas que desestabilizan o que pueden estabilizar eventualmente la paz social en determinados lugares. Oye, Memo, pero desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha dejado de invertir en la rehabilitación, que es uno de los mejores instrumentos para combatir el problema de salud pública, que es el de la droga. Bueno, si mal no recuerdo, no sé ahorita cómo esté el presupuesto, pero en la época de Obama, del presidente Obama, se incrementó el presupuesto significativamente en prevención y rehabilitación, que son dos aspectos del problema. Pero para mí el tema de adicciones es un tema mucho más complejo que el solamente dedicar recursos en clínicas o en pláticas en escuelas primarias o hacer un evento anualmente de un día sin drogas, ¿no? Hay un tema, como lo platicábamos, de disfuncionalidad en las familias, en donde no se satisfacen las necesidades necesariamente, y hay muchas personas que buscan una salida o que buscan llenar esos vacíos que existen en algún tipo de adicción, ¿no? Drogas, alcohol, juego, etcétera. General Oropesa, lo que nos dicen Renato y Guillermo, pues es un problema muy grave de seguridad nacional para México y Estados Unidos, pero esta facilidad que tienen estos grupos y que aunque se están peleando los grupos delincuenciales mexicanos que mencionaba Renato, pero las ganancias exponenciales que tienen se convirtiendo en un problema. Si ahora la Marina está custodiando los puertos, es la encargada de manejar los puertos, las Fuerzas Armadas están ya en el tema de los aeropuertos también. ¿Qué opina de este problema de seguridad nacional desde el punto de vista militar? Bueno, el señor presidente de la República, creo que cuando le presentaron todo el problema que había, podemos hablar, por ejemplo, de Laredo. En Laredo, ¿cómo se explica usted que la propia aduana recogía por cada trailer, me parece que paga $4,500 por el cruzo, ¿no? Cuando viene cargado? Entonces, ¿cómo explica usted que ese dinero era recolectado por la aduana y luego lo pasaban a los delincuentes? Ahora, en las aduanas del Pacífico, todos estamos de acuerdo en eso, están entrando todas las materias primas para producir el fentanilo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el señor presidente? Dice, bueno, y no es porque seamos más honestos los militares, no. En las Fuerzas Armadas hay leyes muy estrictas, que no sale uno del bote militar ni con dinero. En cambio, pues del bote civil, pues ya conocemos los procedimientos, todas las prácticas, ¿verdad? ¿no? Todas las prácticas. Yo quisiera insistir en lo que la DEA ha hecho. Está alertando por el consumo de la zombie o tranq, ¿verdad? Que es con esta mezcla de fentanilo con la xilacina, ¿verdad? Que necroxa partes del cuerpo humano, que pueden llevar a una amputación. ¿Qué afán? Yo creo que deben de informarle a la gente lo que está pasando con todo esto. Si no hay información de salud, yo me inclinaría más por la prevención que por el atender a los viciosos, ¿verdad? Claro, debe de ir Debe ir aparejado. Aparejado, ¿no? Oye, pero sí debe de haber una prevención más fuerte. Renato,
¿cuál ves que es la perspectiva de cómo combatir este flagelo? Porque si va a pasar como combatieron la cocaína en el principio de los 70s y de los 80s de los dos lados de la frontera, pues ya vimos cuáles fueron los resultados. La prohibición y el manejo punitivo del tema y el manejo militar del tema, queda claro que no es una solución. Yo coincido, digamos, la prohibición no ha solucionado nada, al contrario, la raíz del problema, y lo decía Sabater hace un tiempo, la raíz del problema de la droga es la prohibición, pero drogas altamente adictivas como esta solamente pueden atenderse desde un enfoque de salud. Ni siquiera hay la naloxona suficiente como para rescatar a los que están viviendo una sobredosis de esa muerte segura que implica el adormecimiento radical que genera el fentanilo. La gente se muere por la sobredosis de fentanilo precisamente por el descontrol de la droga y porque llega al sistema respiratorio esencial, es decir, se anestesia, la gente se muere porque deja de respirar, o sea, está tan anestesiada que se le olvida respirar a ese grado. Es una sustancia, insisto, altamente adictiva y además que no es fácil controlar ni manejar. Si no hay un traje especial del perito para recoger el fentanilo, el perito con el contacto con la piel es suficiente para morir. El perro que detecta el fentanilo tiene que detectarlo a distancia, no puede olerlo directamente. Entonces lo que hace falta también es capacitación y equipamiento para poder enfrentar el tema. E insisto, si un garrafón es suficiente para todo Nueva York, vamos a pensar en esos 3.200.000 contenedores que llegan de China a México y que básicamente ya no traen fentanilo, traen los precursores químicos, insisto, para su elaboración. Ya los cárteles mexicanos elaboran el fentanilo, cocinan el fentanilo en las fronteras. Entonces, hay que entenderlo como debe entenderse, en mi opinión, el tema de la droga en general, como un tema de salud, no como un tema punitivo. La guerra contra las drogas nunca funcionó, no ha funcionado y no funcionará. Guillermo, reiterando lo que dice Renato Sales Heredia, sí hay muchas personas que pensamos que es un problema de salud pública, siempre el de las drogas ha sido un problema de salud pública, y mientras este enfoque combativo, este enfoque bayonetas, militares, policías federales, Guardia Nacional, pues lo único que va a generar es que aumente el precio, no se detiene demasiado. ¿Cómo ves tú, que estuviste a cargo mucho tiempo de estos tratados internacionales? No, yo coincido totalmente, como lo comentaba hace un momento, o sea, no me parece que este esquema prohibicionista sea la solución. No ha sido la solución, ha mostrado que ha fallado en los hechos. No podemos dejar de negar que la mayor parte de los tratados internacionales en materia de combate a las drogas han sido promovidos por el gobierno de los Estados Unidos. Muchas de las medidas prohibicionistas. Y bueno, pues ellos han tenido esa visión desde hace muchos años, hablamos de Nixon, en el que empezó con la guerra contra las drogas, pero pues, estamos hablando, como lo comentaba Renato Sales, que el tema se ha visto desde el tema del alcohol o otras prohibiciones, que tiene también un trasfondo en el entorno o los antecedentes religiosos, culturales y sociales de los Estados Unidos, en ese puritanismo, en esa idea, tal vez no puedo criticar ni voy a criticar, pero vamos a decir muy conservadora en temas de la decisión personal, de la adicción como una decisión voluntaria y personal y no como una enfermedad o como un problema de salud. ¿Sería aventurado decir que en el corto plazo va a ser desplazada la cocaína por el fentanilo como la droga principal que van a transportar los cárteles? Mira, yo creo que cada una de estas drogas tiene su mercado. Mercado y sus características. Y su mercado y sus características. Por ejemplo, que hace 6 o 7 años, o probablemente más, cuando se empezó todo el proceso de de marihuana para usos médicos en los Estados Unidos, despenalización y legalización en distintos estados, vino un rebote en el consumo en los Estados Unidos de esta sustancia. En el corto plazo siempre se prevén rebotes, ¿no? Siempre se prevé un rebote, pero cada mercado tiene su dinámica, cada persona se engancha
con un medicamento, con una sustancia distinta. Muchos hablan que la marihuana es la droga de entrada para otras drogas más fuertes, otros dicen que no, otros dicen que es el alcohol, pero yo creo que el tema de la adicción se tiene que ver como un tema integral, no como un tema de procuración de justicia, sino como un tema de salud física, salud psicológica. Salud pública. Y salud pública, finalmente de salud pública. General, ¿usted cómo ve que las Fuerzas Armadas están procesando prospectivamente este problema, porque son las que están dando la cara en toda esta situación del combate a las drogas y a los grupos delincuenciales? Bueno, lo que los norteamericanos están pidiendo es que se destruyan los laboratorios, ¿verdad? Y las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa lleva como 215 laboratorios destruidos en todo lo que va del sexenio. Inclusive, precisamente cuando estaban la fase de los reclamos hace como 15 días, de parte de los senadores norteamericanos, la Secretaría de la Defensa Nacional encontró un laboratorio enorme, el más grande que había encontrado jamás. No son cocinas o cocinetas ahí. No, qué cocinetas, son laboratorios bien montados, pues porque dejan bastante dinero, ¿no? Tienen los recursos, los grupos armados, y lo están combatiendo fuertemente, ¿no? Si nosotros vemos dentro del el cártel del Pacífico o el de Sinaloa, ¿qué es lo que está pasando? Ahí son dos grupos antagónicos, ¿verdad? Son dos grupos internos, los chapitos o los menores, y luego los mayos, que es la otra Pero facción. parece que el mayo es el principal y el mero, ¿no? Bueno, era el segundo del principal, ¿no? Que ahora está preso en Estados Unidos. Bueno, y dice Anabel Hernández que no, que el principal siempre ha sido, en su último libro, siempre ha dicho que el principal y el genio financiero era el Mayo, ¿no? El Mayo él hizo el cambio, pues, el cambio cualitativo de los narcotraficantes. Dejaron de usar cinturón piteado, de usar carros chuecos, de andar con botas. Y como dice Renato, tiene una visión geopolítica, según lo que dice, ¿sí? Y sobre todo de Estados Unidos, la comercialización. Hay una evolución de los grupos delincuenciales, ¿no? Y por otro lado, pues está el cártel Jalisco Nueva Generación, que es la contraparte del cártel del Pacífico, que están produciendo y que están peleando por los mercados, como dice Renato, ¿no? Renato, los mercados están rumbo a los Estados Unidos. Renato, sería ese comentario de la evolución de los grupos delincuenciales, tú que fuiste comisionado nacional de seguridad, ¿qué nos puedes decir de esta evolución de estos grupos internos y cómo pues sus liderazgos? Como coincido con el general, pues han sofisticado, invierten, por ejemplo, el cártel de Sinaloa sigue siendo muy poderoso, ha invertido en toda Latinoamérica, tiene inversiones en toda Sudamérica, en Europa, en Principados, igual que el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación, por cierto, se empoderó muchísimo a partir del 2015, pues por el control precisamente de Colima y de Manzanillo y la enorme cantidad de dinero que reditúa la comercialización del fentanilo, precisamente. Pero ahora que hablábamos de la cocaína y de cómo hay un ejemplo claro de cómo son temas geopolíticos. De pronto hubo muchísima cocaína en el mercado, de nuevo, una abundancia, un tsunami de cocaína, decían las agencias norteamericanas, y la pregunta era, pues, ¿por qué? Y de pronto la respuesta es, bueno, ¿en qué nos puede afectar la negociación de las FARC con el gobierno colombiano en los temas de seguridad en México, por ejemplo? Pues resulta que una de las condiciones que puso la narcoguerrilla para que se entablaran las negociaciones es que se dejara de fumigar la planta de coca con glifosato, y además recibir apoyos para los que cultivaban café, además de coca, por ejemplo. Si se deja de fumigar la planta de coca con glifosato, pues ¿qué consecuencias hay? Pues más coca. Y si hay más coca y hay que cruzarla a través de la frontera, pues ¿por dónde pasa la cocaína que va hacia Estados Unidos? Por México. Y eso representó también en esos dos mercados, que bien decía Guillermo, tienen sus características, pues una sobreabundancia de cocaína y de los problemas que se genera con ese mercado también. Bueno, ahorita voy a cambiar de sede, pero me estoy moviendo, pero aquí sigo, ¿ah? Oye, sí, te vemos, Renato. ¿Ya te despides o...? No, aquí estoy, aquí sigo. Perfecto. Nada más estoy
moviéndome. Oye, Renato, pero ¿cómo se podría mitigar este gran apetito? Y les pregunto a los tres como parte conclusiva del programa. ¿Cómo se podría mitigar el gran apetito de los estadounidenses Regulando por la las drogas? prohibición, terminando con la prohibición, disminuyendo Y ya sí, terminando la prohibición ¿Cómo secas se con regula el Milton alcohol? Friedman. ¿Cómo se regula el tabaco? ¿Cómo se regulan es tan adictivo el alcohol y el tabaco como algunas sustancias prohibidas? Yo creo que hay que tener claro eso, y insisto, regreso a la frase de Sabater, el problema, la raíz del problema de la droga es la prohibición. Entonces, la única manera de terminar con un mercado así, tan rentable y poderoso, es generar posibilidades de acceso a los productos que se demandan. O sea, si es un tema de oferta y de demanda, no es un tema punitivo, no es un tema penal, no lo vamos a solucionar metiendo a la cárcel ni a los vendedores ni a los consumidores. Por ejemplo, la Ley General de Salud, que maneja narcomenudeo y narcomayoreo, parte de una petición de principio del que el narcomenudeo le toca a la entidad federativa y el narcomayoreo a la federación. Basta el estornudo de un agente para redefinir la competencia. Es absurdo. Por supuesto que el narcomayoreo tiene que ver con la distribución al menudeo. Estamos plagados de absurdos. El consumo se permite, pero la compra del producto que se consume no se permite. La Ley General de Salud te permite consumir hasta 0.500 miligramos de cocaína y el Ministerio Público no ejerce la acción penal. ¿Dónde puedes comprar la cocaína? La puedes trasladar, la puedes vender, la puedes introducir al país, y entonces ¿cómo te permite el Estado consumirla? Es absurdo. Estamos rodeados de paradojas y de absurdos que no permiten avanzar en el tema. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no contempla el homicidio, entonces los homicidios entre los grupos de delincuencia organizada les tocan a la entidad federativa. Si tienes 45 muertos por un enfrentamiento y tiene que ser la Fiscalía Estatal la que investigue los enfrentamientos entre Jalisco y Sinaloa, estamos plagados de absurdos. Esto que dice Renato me parece pues casi un epitafio, plagados de absurdos. ¿Cómo ves, Guillermo? Coincido, para mí es un problema sumamente complejo. O sea, el hecho de que desapareciera el mercado ilícito de drogas, milagrosamente, que no, como lo platicamos, el uso de drogas es milenario. Si quieres, inicialmente para, ¿cómo se llama?, con fines religiosos, espirituales, a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, bueno, si es un tema de adicciones, son tan adictivas muchas drogas como el alcohol y otros las prohibidas y otras sustancias. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso del fentanilo, uno de los problemas que está provocando, una de las razones por la que está muriendo tanta gente, o falleciendo tanta gente en los Estados Unidos, es precisamente porque se está procesando, se está cocinando en laboratorios sin control este fentanilo. Y estas pastillas se producen se falsifican medicamentos legales, y puede ser un Xanax o algún otro medicamento para el dolor, o Oxycontin, y le ponen 2 miligramos de fentanilo en vez de 1, y la persona necesariamente con 2 miligramos cualquier persona se muere. ¿Sí? Entonces, sí está regulado, sí, en la medida que esté más regulado va a haber menos mercado negro, desde luego. Pero otro tema es cómo vas a solucionar el problema de la adicción y del consumo. O sea, moralmente el Estado... Bueno, y simultáneamente lo utilizas para medicina. No sé si también se puede decir que el Estado moralmente pueda o no pueda, pero bueno, vas a permitir desde un punto de vista moral que tu sociedad, tu población se embrutezca con medicamentos o con drogas. Ese es un parte del dilema. Es un dilema ético. ¿Cómo vas a hacer y cómo vas a establecer esos límites para que la población no consuma este tipo de sustancias? Y una sociedad puritana. Prohibición ya nos mostró que no es la manera. Lo que decían hace un momento con las sociedades puritanas norteamericanas, profundamente hipócritas, que tiene que ver con aquel célebre libro de Weber del espíritu protestante y el origen del capitalismo. Lo que no es deber es pecado. Exactamente. Y por el otro lado, ¿qué vas a hacer con el tema de la violencia y la delincuencia? O sea, estamos viendo ahorita que paralelo, o las mismas organizaciones que están moviendo las drogas están, beneficiándose del tráfico de personas, del tráfico ilegal de migrantes. Ya son multimodales, de personas.
de la falsificación de productos. Entonces, armas, también tráfico de armas. Tráfico de armas es un problema, un tema es el consumo, otro tema me parece, van ligados desde luego, y es la violencia y es el crimen, que también es históricamente, pues no puede. Están interrelacionados todos. Y siempre hemos estado de alguna manera relacionados, o ha habido delincuentes, se ha ido sofisticando la delincuencia, pero es un tema multifactorial que se tiene que abordar desde distintos aspectos, no solamente el de la prohibición y no solamente el de la procuración de justicia. Renato, ¿por qué nos está abordando así? ¿Por indolencia, incapacidad? ¿Qué está pasando, Renato? No, yo insisto, es un tema de mercados, es un tema de demanda, de oferta. A ver si tienes millones de adictos y prohíbes Hombre, hay que ir a la prohibición de la cerveza, decíamos hace un momento. La cerveza obviamente no es tan adictiva como estas sustancias. ¿Qué pasa cuando prohíbes la cerveza? Cuando hay ley seca por X o Y razón, ¿qué sucede? ¿La gente deja de beber? No. Obvio no. Se abastece un día antes. Insisto, la clandestinización de la venta del producto, el encarecimiento del producto y la falta de regulación sanitaria del mismo. En la ley seca norteamericana la gente no se moría por beber alcohol, se moría por beber alcohol adulterado. Así es. Se quedaban ciegos por beber alcohol adulterado. Este es un ejemplo clásico. Bueno, pero Al Capone decían que llevaba cerveceros. La ley seca norteamericana, las grandes mafias clásicas, Al Capone, Dillinger, Lucky Luciano. Chicago. ¿Qué genera la prohibición de los opiáceos y de los opioides en Estados Unidos? La irrupción de un mercado negro inmediatamente. Eso es en el fentanilo, pero es en todas las drogas. Por supuesto que hay negocios paralelos inmensos. Tanto, a ver, bien lo decían hace un momento. Y hay la palabra fármaco, que viene del griego, que viene farmacia. La palabra fármaco denota simultáneamente dos conceptos: veneno y antídoto, veneno y medicina. Todo depende de la cantidad. Todo depende de la cantidad. ¿A poco la morfina no se utiliza en el sistema hospitalario nacional para paliar dolores agudísimos? El mismo fentanilo. El mismo fentanilo, para temas oncológicos. Oigan, pues... Se vende ilegalmente, pues porque Estados Unidos prohibió la receta liberal, sencilla, fácil de la oxicotina, del tramadol y demás. Se peleó con los Sackler, se peleó con medio mundo, prohibió esa prohibición. A partir de 2015 generó lo que hemos dicho, generó la curva de muertes, sobredosis, y la curva de muertes pero además las gráficas corren paralelas y hay que relacionarlas. Y retomando todo lo que se ha dicho, pues es un problema multidimensional, efectivamente, multifactorial, que hay que atender así y entenderlo. ¿Está vinculado con el tema de armas? Claro. ¿Está vinculado con la violencia? Claro. ¿Está vinculado con la ruta de tráfico de personas? Por supuesto. ¿Está vinculado con la cercanía de México con Estados Unidos, los más de 3,000 kilómetros que compartimos de frontera? Por supuesto. ¿Quién es el primer productor de armas en el mundo? Estados Unidos. ¿Quién es el primer consumidor de opiáceos y opioides en el mundo? Estados Unidos. ¿En dónde más se puede producir goma de opio? Afganistán. Afganistán, México. Colombia. Ya ni siquiera rentable la amapola. Yo quiero agradecerles mucho a Renato, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles mucho a Renato Sales, a Guillermo Fonseca y al general. Vamos a hacer un volumen 2 y los vamos a invitar pronto a estos invitados de nuevo, y les agradezco mucho que estén en el Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buenas gracias. Hasta luego. Y gracias a todos. Saludos, Renato. Saludos, una disculpa por las desconexiones. ¡Wow! ¡Wow! MX.tv